Ya se está grabando, correcto. Muy bien, buenas tardes a todos. Una disculpa por el lunes pasado que no pude estar presente, causas de fuerza mayor. Pero en fin, podemos continuar ahora. Habíamos visto hasta hace hasta el viernes pasado, las diversas circunstancias o características que distinguen a los tumores benignos de los malignos, eh, la velocidad de crecimiento, la diferenciación, la invasión, las metástasis. Y vimos un poquito, muy poquito realmente de la biología molecular o de las alteraciones genéticas que caracterizan a los tumores. Hay que enfatizar que todos los tumores tienen defectos genéticos, ya sea en el ADN, que son las mutaciones, o en la expresión del ADN sin que este cambie, que son los cambios epigenéticos. Y que estas modificaciones genéticas, sobre todo las mutaciones, tienen que estar presentes en cierto tipo de genes, no en cualquiera. Los genes que regulan la división de la célula, sea que la estimulen o que la inhiban, los genes que regulan la apoptosis y los genes que regulan la reparación del ADN. Cualquier mutación en otro tipo de gen no va a producir tumores, producirá enfermedades o no, quizá. Recuerden que hay mutaciones silenciosas, pero no va a producir cáncer. Así que solamente las mutaciones o los cambios epigenéticos en ciertos genes en particular. Y aunque hay miles de mutaciones, a veces miles en el mismo tipo de gen o miles en cientos de tipos de genes diferentes, no importa eso. Lo que importa es que se van a expresar desde el punto de vista de la célula en una serie de características tumorales. Ahí en la presentación ven que dice Hallmarks of Cancer. Esas características tumorales, un poco en broma y un poco como manera didáctica, les llamo superpoderes de célula tumoral. Así como los supervillanos tienen superpoderes, las células tumorales tienen características que las distinguen de las células normales. ¿Cuáles son estas características? Autosuficiencia en señales de proliferación. La célula no necesita que le digan que prolifere, como ocurre con una célula normal. Ella solita prolifera. Insensibilidad a las señales que inhiben la proliferación. Recuerden que una célula normal recibe señales que le dicen no te dividas. La célula tumoral, cuando recibe la señal, se sigue dividiendo, no hace caso de ella. Metabolismo celular alterado se refiere a cambiar de un metabolismo de fosforilación oxidativa a uno de glucosa aeróbica, lo cual le da ventajas metabólicas y energéticas. Evasión de apoptosis. Toda célula susceptible de morir recibe una señal de apoptosis fisiológico, normal, por simple envejecimiento ocurre y debe morirse. Pero si no se muere, ese es un dato de una célula cancerosa. La inmortalidad de la población de células, no de la célula individual, todas se van a morir. Pero el hecho de que se puedan dividir sin límite, a eso se llama inmortalidad, es otra característica exclusiva de las células tumorales. La capacidad de producir vasos sanguíneos, no necesariamente las células tumorales lo van a causar, después de todo, en la reparación hay formación de vasos sanguíneos, ya lo estudiamos en su momento. Pero aquí estamos hablando de una angiogénesis fuera de control. No se debe a una necesidad para que el tejido mejore, sino que están formándose de una manera desordenada. Ya tocaremos ese punto. Y por último, evasión de la vigilancia inmunológica. Recordemos que el sistema inmune está diseñado para reconocer lo extraño. Mucha gente dice que es para microbios. Bueno, es cierto, los microbios son extraños, pero los tumores también son extraños, son diferentes de las células normales. Así que el sistema inmune también reconoce tumores y normalmente es capaz de evitar que la célula tumoral se divida y que se forme un tumor. La mata pues antes de que nos demos cuenta de que hay un tumor. Pero si esto falla, entonces pueden aparecer más tumores. No es lo común, no es lo habitual, pero existe ese mecanismo. Y el último mecanismo que no está acá sería el de las alteraciones en la reparación del ADN. Que algunos, bueno, estrictamente hablando, no producen cáncer, sino que no reparan las mutaciones que produjeron los 8 anteriores. Y a quien podría considerar que realmente no son cambios característicos de la célula cancerosa. Pero lo que tienen los pacientes es cáncer, eso es una realidad. El paciente que tiene alteraciones en la reparación del ADN, lo que va a tener son sobre todo cánceres. Así que creo que vale la pena tenerlo en cuenta.
Y ya habíamos dicho que cada característica se puede simbolizar, como lo ven ustedes en ese círculo. Y es un círculo para ilustrar que no hay preferencia por uno u otro superpoder. Como son mutaciones que ocurren al azar, cualquier superpoder puede aparecer primero. No tiene que ser un orden definido. Claro, podemos suponer, es una suposición nada más, que lo más conveniente para la célula es que primero aparezca la proliferación o la insensibilidad a la inhibición de la proliferación, simplemente porque eso permitiría que aparezcan más células hijas. Sería muy poco útil que una sola célula desarrolle capacidad de metástasis si no se puede dividir, o capacidad de invasión si no se puede dividir. Eso como que no tiene sentido. Digo, puede ocurrir, no estoy diciendo que no, en el terreno de la especulación, pero no va a llevar a nada. En cambio, si comenzamos con el aumento del número de células, la proliferación de células, entonces ya podemos empezar a hablar de las otras características, de la formación de vasos sanguíneos, elevación inmunológica, etcétera, etcétera. Así que no nos debe sorprender que los tumores benignos son más frecuentes que los malignos, que tiene que ver con lo anterior, muy sencillo. Recuerden ustedes que hemos dicho que tumores malignos y benignos son un concepto clínico. Desde el punto de vista de la biología de la neoplasia, en realidad todos son malignos, todos son iguales. La diferencia está en el número de superpoderes y tipo de superpoderes que tiene la célula. Si una célula tumoral tiene 2 o 3 superpoderes, pues será un tumor benigno. En cambio, si tiene todos los superpoderes o la mayoría de los superpoderes, sobre todo invasión y metástasis, pues será un tumor maligno. En general, si es benigno no cambia a maligno, en general, pero hay ejemplos en los cuales de tumor benigno pasa a maligno. Así que, más que pensar en dos categorías estrictamente separadas, lo que hay que pensar es en un continuo, una especie, si ustedes quieren, de figura en la cual los extremos benigno y maligno son muy abundantes, son muy grandes, pero hay una parte intermedia de tumores que se pueden convertir de benignos a malignos. Y, ojo, es rarísimo, pero puede ocurrir que se convierta de maligno a benigno. ¿Por qué no? Las mutaciones son al azar. Y así como una mutación puede expresar un rasgo maligno, otra mutación puede eliminar un rasgo maligno. Y entonces la célula de maligna se vuelve benigna. Sigue siendo tumoral, pero benigna. Así que no se sorprendan ustedes por esas cosas exóticas. Y cuando eso ocurre, lo que hace la gente que no sabe es llamar lo que sea. ¿Cuál obra divina ni que nada? Simplemente son mutaciones al azar que van cambiando las características de las células malignas. Y no olvidemos que nosotros vemos solo una parte de la población de tumores. Vemos los tumores que crecen, los tumores que matan, los tumores que llevan al paciente al hospital y lo llevan a cirugía, a quimioterapia. Todos los tumores que nunca crecieron, que fueron destruidos por el sistema inmune, que no desarrollaron angiogénesis, que mutaron en la forma en la que estoy describiendo y de malignos se volvieron benignos, esos nunca los vamos a ver. Entonces nos quedamos con la idea especulativa de cuántos serán. ¿Pocos? ¿Muchos? No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Pero hay buenas razones, creo que les comenté un ejemplo de mastografías, de que no son raros. Lo que pasa es que no los vemos, pues no los diagnosticamos, no nos damos cuenta de su presencia. Por supuesto, hay que insistirlo, ¿no? Si encontramos un tumor, no nos vamos a sentar a esperar que espontáneamente le vaya bien al paciente. Eso no va a ocurrir. Tenemos que actuar inmediatamente. Eso es muy importante. Bien, comencemos con el primer superpoder para tratar de analizarlo. Autosuficiencia en señales de proliferación. Esto significa simplemente que la célula maligna, la célula tumoral, se va a dividir sin que necesariamente la estimule. Pero no es tan sencillo. No es decir, se divide y ya estuvo. Hay que analizar el asunto. Es un problema. Recordemos que los genes que participan en esta categoría en particular se llaman protoncogenes, si son normales. Todas las células normales lo tienen. Y si han mutado y se han convertido en genes cancerosos, entonces se van a llamar oncogenes. Estos son dominantes. Basta con que uno solo esté alterado para que
se manifieste la condición y se le llaman mutaciones con ganancia de función. Esa es la idea. Pero ahora vamos a analizar la secuencia de cambios para que ustedes se den una idea de que no es tan sencillo. Bueno, tampoco es muy complicado, pero no es simplemente decir autosuficiencia, eso no es suficiente. Lo primero que se necesita es que llegue un mensaje a la célula, divídete. Eso lo hace un factor de proliferación. Habitualmente se traduce como factor de crecimiento, pero creo que les dije alguna vez y lo repito ahora, aprovecho. Yo entré en crisis en una ocasión pensando en crecimiento porque habitualmente cuando hablamos de niños, no de células de niños, un niño crece cuando se hace más grande, más pesado, más alto. Por lo tanto, yo diría que una célula crece cuando la célula se hace más grande, como una hipertrofia. Pero aquí lo que ocurre no es que la célula se haga más grande, sino que aumenta su número. Así que creo que la palabra más apropiada es decir proliferación, que ahí no hay duda. Si digo que algo proliferó, es que hay más. Había un ratón y ahora hay 20 ratones, proliferaron ratones. Había una cucaracha y ahora hay 15 cucarachas, proliferaron las cucarachas. Pero si digo que creció el ratón, pues voy a tener un ratonzote o una cucarachota, ¿no? Espero que quede clara la idea. Así que yo prefiero traducirlo como factor de proliferación. Y ese factor de proliferación, o factor de crecimiento, como dicen otros, va a llegar a la célula con la señal divídete. Bueno, hasta ahí todo bien. Pero la célula necesita reconocer que llegó una señal. Nosotros los seres humanos tenemos oídos, tenemos ojos, olfato, tacto. Entonces podemos recibir señales, ¿no? Alguien nos habla, con nuestros ojos vemos que algo ocurre, hay luces, hay movimiento, lo que fuera. Quizá podemos olfatear algo, hay comida, por ejemplo, un olor de allá sabroso que nos incita a sentarnos a la mesa. Entonces recibimos mensajes, pero las células no tienen oído, no tienen ojos, no tienen olfato. Lo que tienen son receptores, receptores de los factores de proliferación. Entonces ya tenemos dos tipos de moléculas. La molécula que llega a la célula, que es el factor de proliferación, y la molécula que está en la membrana celular, que es el receptor del factor de proliferación. Bueno, ya llegó la señal. ¿Y qué hacemos con ella? Pues hay que pasar la señal al interior de la célula. Y en el interior de la membrana, porque recuerden que la membrana mira para afuera y mira para adentro, en la parte de adentro de la membrana, la cara interna, tiene que haber otro conjunto molecular que produzca un segundo mensajero. A ese conjunto molecular se le llama transductor. Así que tenemos algo que convierte el mensaje en otro mensaje hacia adentro. Un ejemplo muy sencillo lo tenemos en el oído. La energía mecánica de movimiento de las moléculas del aire que estimula el tímpano, los huesillos del oído. Al final el órgano de Corti es convertido en energía eléctrica o electroquímica que va a estimular la corteza auditiva del sistema nervioso central. Así que el órgano de Corti es el transductor de energía mecánica a energía electroquímica. Y así podrían ustedes pensar en los otros sentidos cómo reaccionan. Y es exactamente lo que ocurre en la célula, en el sentido de manejo de la información. Los transductores convierten la señal que llega de afuera en otra señal que va de la membrana en su cara interna hacia el interior de la célula. Habitualmente es hacia el núcleo. Entonces llegamos a paso número 4. ¿Qué hay en el núcleo? Factores reguladores del núcleo. Estos factores van a activar a secuencias genéticas y son importantes para que al activar estas secuencias genéticas se produzcan las moléculas necesarias para la división celular. Y por último, pues las moléculas que regulan directamente el ciclo celular, que en algún momento los vimos en el primer módulo, sobre todo en este caso particular, las ciclinas, las sinasas dependientes de ciclinas y los inhibidores que regulan si la célula pasa o no el ciclo celular. Detalle ya lo revisaremos más o menos. Entonces son 5 pasos, repetimos rápidamente. Factor de proliferación, receptor del factor de proliferación, transductor, inductores o reguladores de factores nucleares y moléculas del ciclo celular. Rápidamente, un vistazo a cada uno de ellos.
Factores de proliferación. El factor de proliferación podría hacer que llegue en mayor cantidad. Esto es, la célula no lo produce, pero recibe una mayor cantidad. Esa podría ser una condición. Podría ser que la célula lo produzca también. La propia célula se autoestimule. Entonces es un factor importante. Hay que tener en cuenta que estos factores de proliferación van a actuar la célula tumoral y a veces actúan en el microambiente. Recuerden que dijimos que las células tumorales están rodeadas de otras células, el estroma, y ese estroma contribuye a que las células tumorales crezcan o no crezcan, formen vasos o no los formen, se diferencian o no se diferencian, como fuera. Así que esos pueden afectar también los factores de proliferación al microambiente y facilitar o no la proliferación de las células. Así que, repetimos, los factores de proliferación pueden llegar en mayor cantidad, afectar a la célula tumoral o al estroma del tumor, o podría ser que la propia célula tumoral produzca el factor de proliferación y eso solita se estimule. Esa sería la idea. Más o menos son los dos puntos importantes. Aquí tienen, por ejemplo, un tumor que se llama glioblastoma, produce un factor de proliferación de plaquetas y expresa ese receptor para ese factor de proliferación. Entonces el mismo tumor se estimula. Por cierto, que los glioblastomas son tumores de lo peor en el sistema nervioso central. Pacientes casi todos están muertos a un año a partir de que el tumor aparece. Pasamos a la siguiente categoría, receptores del factor de proliferación. Hay muchos, el más conocido es el receptor del factor de proliferación epidérmico, ERBB1. Se expresa en mayor cantidad en carcinomas de las escamosas en el pulmón, glioblastomas, tumores epiteliales de cabeza y cuello, por ejemplo. Entonces es útil para diagnóstico. Hay una variante, el ERBB2, se llama también ER2, que se encuentra en 20% de los pacientes con cáncer de mama y en otros como cáncer de pulmón, de ovario, de estómago, etc. Estas cosas que estamos viendo, ustedes podrían pensar que no tienen sentido, si lo tienen. Este en particular lo tienen que aprender porque es pregunta del examen, ya de una vez se los digo. No quiere decir que salga del examen, ¿no? Alguna relación, pero podría ser que salga. Por una razón muy sencilla. Actualmente, en el cáncer de mama en particular, aquí lo ven ustedes, 20% del paciente con cáncer de mama, permite usar un medicamento que le da, Herceptin se llama, que le da a la paciente una mayor sobrevida. Esto es, si existe esta amplificación del receptor del factor de proliferación y le damos al paciente el medicamento, el tumor crece más despacio o desaparece. El pronóstico es mucho mejor para la paciente. Cada 5 pacientes tiene el receptor incrementado y solo a uno de 5 pacientes le va a servir. Entonces no podemos estar tirando el dinero con algún medicamento muy costoso para que si se lo damos a todos los pacientes, solo uno de cada 5 les sea útil, los otros 4 fue un desperdicio de dinero y además tampoco es un medicamento inocuo, tiene sus complicaciones y demás. Así que lo que hay que hacer es una prueba. Actualmente, pacientes con cáncer de mama, obligado, si no hay, el oncólogo no maneja a la paciente, se hace inmunohistoquímica. Y la inmunohistoquímica es un poco complicado, pero se los digo más para que se entienda esta parte. Se hace un panel, o sea, varios anticuerpos, para reconocer si hay receptores de estrógeno, receptores de progesterona, receptores de ER2, esto que estamos viendo acá, E-caderina y Ki67, que es un indicador de proliferación celular. No tiene caso abundar mucho sobre eso, pero sí enfatizar que este receptor es parte obligada del tratamiento actual de cualquier paciente con cáncer de mama. Porque si sale positivo, repito, hay una opción terapéutica muy buena para la paciente. Y si sale negativo, pues habrá que recurrir a otros tratamientos o ver qué se va a hacer de otra manera. Por lo tanto, este conocimiento que estamos viendo no es un conocimiento inútil, es un conocimiento muy importante que ustedes como médicos generales deben tener en cuenta. Les repito, no se trata de que ustedes manejen esto, hagan el diagnóstico preciso y prescriban el tratamiento, no. Su obligación es detectar qué tiene el paciente
Y si el paciente les pregunta, bueno, esto que me pidieron de inmunistoquímica, ¿para qué es y para qué sirve? Con que ustedes digan es para que le den un mejor tratamiento. Y este ER2, pues es un receptor de un factor de proliferación que si está presente es para que le vaya mejor con una medicina muy cara. Ya, con eso que digan, ya estamos hechos. Bien, los transductores, decía, son importantes. Y aquí tenemos a dos de ellos. Cuando estos transductores empiezan a ser autónomos, equivale a que haya un aumento de factores de proliferación o un aumento de receptores, como sea. Por cierto, se me olvidó decirles, en eso de los receptores, básicamente se trata de que haya más receptores. A mayor número de receptores, pues mayor estimulación. Pero estamos con los transductores. El transductor es la molécula que toma la señal que viene de afuera y la convierte en otra señal que va para adentro. Y el más importante es RAS. Bueno, uno de los más importantes es RAS. Esto también es pregunta del examen. Es uno de los oncogenes que más frecuentemente se encuentran mutados en los tumores humanos. Ya con eso se darán una idea de su importancia. RAS brinca entre dos estados, activo e inactivo. Si está activo, manda la señal, y si está inactivo, pues no la manda, obviamente. Y se activa y se inactiva dependiendo de que tenga trifosfato en guanosina. Y cuando ese trifosfato se modifica, entonces veremos los cambios que se van dando. Ahorita lo vamos a ir viendo con el dibujito que sigue. Generalmente es una mutación puntual en unos residuos de aminoácidos que afectan un punto de unión en este trifosfato o en la región enzimática que produce la hidrólisis de ese TGP. Y aquí lo tienen ustedes. Tenemos aquí el factor de proliferación. Es la molécula primera que vimos. Es la bolita que está aquí arriba. Y luego vemos acá al receptor, la segunda molécula que vimos. Y aquí está el transductor, la tercera molécula que estamos comentando, que en este ejemplo de transductor es RAS. Y como ustedes ven, hay un difosfato unido a RAS y está en su forma inactiva. Cuando ese difosfato se cambia por un trifosfato, aquí ven dos bolitas, es difosfato, y aquí ven tres, es trifosfato, se activa y manda una señal, que puede ir por la secuencia de MPK o por la secuencia de mTOR. Bueno, un poco leo la segunda pantalla que tengo acá. Bueno, cuando este trifosfato se desfosforila y se vuelve difosfato, se inactiva RAS. Entonces, llega la señal induce a que se cambie el difosfato por el trifosfato. Una vez que se activa RAS, se manda una señal. Una enzima degrada el trifosfato en difosfato, se vuelve a inactivar RAS hasta que vuelve a llegar otra señal, entonces el transductor vuelve a funcionar. Y así está brincando de inactivo a activo, manda la señal, se vuelve a inactivar, etc. Y aquí pueden entenderse muy fácil. ¿Qué pasaría si hay una mutación que impida que se desfosforile el trifosfato? Se queda encendido RAS. Entonces ya no importa que no haya factor de proliferación o que no haya suficiente número de receptores. Simplemente está encendido el transductor y sigue mandando la señal. Así que esto va a inducir que proliferen las células tumorales. Básicamente es la idea. Y eso les dará una idea de la importancia que tiene RAS en este sentido. Aquí tenemos a otro, que es ABL. Estos genes están en dos lugares diferentes. Tenemos acá cromosomas normales. El cromosoma 22, que es acrocéntrico, en su brazo único, más bien, un brazo largo, está el PCR. Y el cromosoma 9 en su brazo largo tenemos ABL. Los dos están en el extremo, como ustedes pueden ver. Entonces, se desprenden las puntitas de estos y ABL se pasa a donde está BCR. Y el extremo del 22 se pasa al 9. Y esto se llama translocación 922. Se observa la mieloxemia mielocítica crónica, como ustedes pueden ver. Y se forma un gen híbrido ABL-BCR que
actúa sobre una sinasa de tirosina que activa factores de proliferación y vías de proliferación, esa es la idea. Así que este cambio, esta translocación, hace que un oncogen empiece a trabajar porque entra en contacto con otro gen importante. ABL es el oncogen y BCR es el otro que lo estimula para que se produzca en exceso. Esa es la idea. Esta leucemia se puede controlar con el imatinib. Ahí hay otros medicamentos, este fue el primero que salió, pero fue un cambio brutal en la terapia de leucemias porque antes de eso prácticamente todos los pacientes se morían muy pronto. Después de que apareció este medicamento de acción molecular, ya rápidamente mejoró el pronóstico de los pacientes. No es que se curen y se salven todos, pero fue un cambio impresionante según tengo entendido. Bien, entonces pasamos al siguiente grupo, al cuarto grupo, los factores de transcripción nuclear, los transcriptores. Ya dejamos en paz a los transductores, ¿no? Ahora pasamos al núcleo, repito, son factores que regulan que los genes se expresen o que no se expresen, como sea. Bien, entonces, ¿cuáles son estas moléculas que participan en la transcripción de genes? MYC, MYP, PUM, FOS, REL, que también son oncogenes, y expresan o regulan la expresión de diversos genes que participan directamente en la división celular. El más conocido es MYC. Fíjense que ya llevamos R2, RAS, ABL, y ahora vamos con MYC, ya llevamos 4. Y todos son de pregunta de examen o relación. Cuando MYC se altera, se puede producir tumor. Hay varios tipos de MYC. Entonces, hay tumores que se relacionan con una variante de MYC. Ahorita vamos a ver algo de esto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a un MYC relacionado con el linfoma de Burkitt, y es la translocación 814. Recuerden que el anterior de la leucemia era 922, pregunta de examen. Este del linfoma de Burkitt es 814, pregunta de examen. Y aquí tienen ustedes. Hay un gen de inmunoglobulina en el brazo largo del cromosoma 14, que también es acrocéntrico, que se desprende, bueno, no el gen de inmunoglobulina, perdón, la parte distal del brazo largo y se va al cromosoma 8. Y el MYC, que está en la parte distal del 8, se va al 14. Entonces en el 14 quedan juntos MYC, que es el oncogen, y IgN, que es de la inmunoglobulina. Resulta que el gen de la inmunoglobulina hace que MYC se produzca en exceso. Y al incrementarse la expresión de MYC, se favorece que se transcriban los genes que regulan la división celular. Eso es lo que ocurre en ese linfoma, la translocación 814. Pero hay otro tumor que se llama neuroblastoma, en el cual lo que hay es una amplificación de MYC. Entonces no es translocación, sino se amplifica, aumenta el número. Hay dos formas en las cuales aumenta el número. Uno es que el gen MYC se libere y se formen pedacitos sueltos que se llaman en inglés double minutes. En español serían microcromosomas chiquititos que tienen, por las técnicas de tinción y de bandeo de cromosomas, el mismo color que la región que le corresponde al MYC. Ahora bien, la otra cosa que puede ocurrir, vean que MYC está en el brazo corto del cromosoma. Se amplifica la región de MYC en el brazo corto y ahora se ve como si fuera el brazo largo, vean ustedes, enorme. Y se forma una región de tinción homogénea. Eso es lo que quiere decir HSR por sus siglas en inglés. Así que toda esta región se pinta igual con las técnicas de bandeo y los expertos en la lectura de cariotipo les pueden decir a ustedes que esto corresponde a un neuroblastoma. Esta es la idea básica en este caso. Y bueno, dejamos a los transcriptores y pasamos ahora a las moléculas que regulan el ciclo celular directamente. Ya lo habíamos visto en el primer módulo. Son las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclinas. Recordemos rápidamente que el ciclo celular tiene dos partes, interfase y mitosis, y que la interfase a su vez tiene tres partes, G1, S y G2. Así que si lo quieren ver de otra manera, podríamos decir que el ciclo celular tiene cuatro partes, G1, S, G2 y M mitosis. G1, S, G2 y M mitosis. Y siempre es en ese orden, no cambia.
Hay que recordar que en G1, para decirlo de una manera muy sencilla, la célula acumula material, empieza a acumular carnita, vamos a decirlo así, o empieza a prepararse para la división. En S se da el primer paso de la división, que es la síntesis de ADN. Tiene que duplicar su ADN para que las células hijas tengan exactamente la misma cantidad de ADN cada una de ellas. Esto es muy importante, obviamente. Recordemos que la información genética es valiosísima y cualquier deficiencia en exceso, por defecto, por alteración, no debe permitirse, es imperdonable. Una célula que esté alterada va a producir enfermedad, va a producir cambios o tumores, y por lo tanto no se puede permitir que esa célula con ADN alterado exista, tiene que morirse, o repararse o morirse. Así que ahí tienen un punto importante. Para que una célula entre a S, debe tener su ADN normal. Una vez que entra en S y empieza a duplicarse el ADN, tenemos que duplicar la cantidad de material que tiene la célula, para que también cada célula hija reciba la cantidad de citoplasma apropiado, no la misma que la célula madre, que está más grande, pero sí suficiente citoplasma, organitos y demás para que estén bien. Eso ocurre en G2. Pero hay otra cosa que ocurre en G2. Tiene que terminarse la división de la cromatina, o sea, la duplicación de la cromatina. Y tienen que separarse las cromátides hijas. Si por algún motivo las cromátides permanecen unidas y entramos a M, a la mitosis, esto puede llevar a desplazamiento anormal de cromosomas de un uso mitósico al otro, aneuploidía, vaya, como ocurre en el Down. Así que el brinco de G2 a M tiene otro punto de control muy importante que obliga a garantizar que el ADN se haya duplicado perfectamente y que haya terminado su duplicación. Quizá el paso más importante es el primero, ver que el ADN sea normal, porque sin eso todo lo demás no tiene sentido. Así que esa secuencia de G1S, G2M tiene ese propósito, no es al azar, no es aleatorio, no es porque me dio la gana o me lo imaginé, tiene esos pasos que deben cumplirse. Y se da esa secuencia por una activación en serie de las sinasas de ciclina, de las sinasas de penicilina y de las ciclinas. Hay diversas combinaciones, ya lo hemos visto, algo repetiremos. Y además de inhibidores. Es tan importante esta parte de la división celular que precisamente, como les decía, si hay alteraciones del ADN no se debe dividir, así que los inhibidores son importantísimos para bloquear la división de cualquier célula que tenga alteraciones del ADN y que no se hayan corregido. Así que lo que hacen es orquestar o dirigir la división celular. Obviamente las ciclinas se unen a las sinasas dependientes de ciclina. Al formarse ese complejo de sinasa dependiente de ciclina con ciclina, se va a fosforilar a otras moléculas, por ejemplo a RB, que ya veremos más adelante. No es la única, pero bueno, es la primera el primer punto de control. Y no hay que olvidar los inhibidores de sinasas, que aquí se llaman CDKIs. Inhibidores de sinasas que van a bloquear la división celular caso que fuera necesario. Bien, los dos puntos de control que les decía a ustedes no son los únicos, hay más. Estos son los dos más importantes, pregunta de examen, G1-AS, para garantizar que el ADN sea normal, G2-AM, para garantizar que se hayan separado las cromátides hijas, para que no haya desplazamiento anormal de cromátides durante la anafase. Bien, en los cánceres generalmente vemos alteraciones precisamente en el primer parte, en el primer bloqueo, el primer punto de control de G1-AS. Recordemos que los cánceres tienen anomalías genéticas. Así que recuerden ustedes cuando comenzamos este tema dijimos que los cánceres tienen defectos genéticos o mutaciones no letales. Y faltó la definición del libro añadirle no letal y que le permite a la célula dividirse. Porque puede que viva la célula pero que no se pueda dividir. Entonces, está mutada, no se murió y puede dividirse. Y entonces pueden ocurrir esas cosas que estamos viendo. Las mutaciones presentes en las ciclinas o en las sinasas ciclinas son de ganancia de función. Recuerden que son oncogenes. Y los inhibidores son diferentes, allá es pérdida de función. Así que un poquito distinto a esto.
Por ejemplo, inhibidores P16. Hay muchos P, P57, P53, P67. Al principio del capítulo, en el libro, donde está el ciclo celular, y Venus es una lista completa de todo esto. Bien, entonces estamos acá. ¿Qué me falta? Bueno, aquí algunos comentarios sobre definiciones que ya habíamos dicho. Todos los genes que participan en la regulación de la proliferación de células se llaman protoncogenes si son normales o oncogenes si son mutantes. Ahora bien, el protoncogen produce la proteína normal, no tiene problema. Y el oncogen va a producir oncoproteínas. La oncoproteína es la proteína mutante. Ese es el punto importante. Y estas proteínas mutantes van a contribuir a esa sobreexpresión de la proliferación celular. Recordemos que puede ser el factor de proliferación, el receptor del factor de proliferación, etc. Las oncoproteínas actúan de varias maneras. Puede amplificarse el número de receptores, lo cual favorece que haya una mayor estimulación de la célula. Puede haber fusiones en diversos genes, como ocurre con el ABL-BCR que vimos en la translocación 922 que estamos comentando. Mutaciones en diversos genes que codifican, en fin. Por ejemplo, en el caso de RAS que estábamos viendo. La mutación va a hacer que no se inactive el RAS, que está unido al trifosfato, y eso le permitiría seguir mandando señales. Es el equivalente de que hubiera una estimulación continua, aun cuando realmente no existieran factores de proliferación que estimulen a la célula. Las oncoproteínas, entonces, productos de los oncogenes, inducen la sobreproducción de factores de transcripción. Son productos de translocaciones, como estábamos viendo, en el caso de Mika, en el caso del neuroblastoma y del linfoma de Burkitt. Y pues pueden también activar a los ciclinas o las sinasas ciclinas para inducir el aumento de la proliferación. Bien, la sinasa ciclina con la ciclina lo que va a hacer es fosforilar a un sustrato, RF, que no recuerdo que se llama, y esto va a inducir que haya división celular. Y este grupo, este complejo, es controlado, regulado por los inhibidores de la sinasa dependiente de ciclina. Y hasta acá. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios con este primer apartado? Nada. ¿Todo bien? Sí, doctor. Bueno, si no hay otra cosa, entonces ponemos la segunda presentación. Entonces continuamos con los características distintivas del cáncer, los hallmarks, como dice acá en inglés. Y vamos con el segundo grupo, que son la insensibilidad a las señales de inhibición de proliferación. Los genes que regulan esto se llaman genes supresores de tumor, que es un mal nombre, porque en realidad están presentes en células normales. Como se descubrieron inicialmente en tumores, pues así se les llamó, pero bueno, ese es su nombre de grupo, pues. Lo que van a hacer estos genes es aplicarle un freno a la proliferación. Ya les había dado ejemplo en una clase previa de un vehículo, de un automóvil, ¿no? Los primeros genes que vimos, los que inducen la proliferación, equivaldrían al pedal acelerador, y estos genes supresores serían como el freno para evitar que la célula prolifere. Y los dos ocurren, ¿eh? Los dos se dan. Para que una célula se divida requiere que haya la señal de proliferación y que no exista la señal de inhibición de proliferación que estamos viendo acá. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Estas señales hacen que la célula entre en G0, que ya no se divida. Si la célula puede dividirse, pero no lo está haciendo, permanece en reposo, decimos que está en estado de quiescencia. Es una definición muy importante. Recuerden que hay otra definición, otra palabra que hay que definir, que es senescencia. Es una célula que ya no se divide, pero porque ya terminó su número de divisiones. Alcanzó su número máximo de divisiones de la línea celular y ya, se acabó. Lo que queda es morirse y ya no va a haber más células. Así que es muy diferente la quiescencia de la senescencia. La senescencia es producto de la vejez de la línea celular
Y la quiescencia es producto de la inhibición de la división. Puede hacerlo, pero no se va a dividir. Bueno, así que estas células quiescentes están diferenciadas y ya prácticamente han perdido su capacidad de división. Aquí está la diferencia con senescencia. Recuerden que es otra cosa diferente completamente. Y bueno, la célula podría entrar en apoptosis o no. Podría quedarse quiescente o podría morirse. Eso en ese momento no nos importa tanto. Bien, comenzamos con el primer grupo o el primer gen de los genes supresores de tumor, RB. Aquí otra cosa importante. Primero, este es otro gen que tiene que aprenderse porque es pregunta de examen. Segundo, no se les olvide cuáles son los oncogenes y cuáles son los genes supresores de tumor. Hay que distinguirlos. Oncogenes, por ejemplo, los que ya vimos, RAS, ABL, MYC, ER2. Y ahorita vamos a ver a los supresores de tumor. El primero que estamos viendo es RB. Recuerden, tienen que memorizarlo. Y esto no es invento mío, se los insisto. Cuando lean un libro de oncología, un artículo, vayan a algún congreso y alguien haga una presentación y empiecen a hablar de esto, ustedes ya lo deben saber. No tienen por qué explicarse. La explicación es ahorita que lo están aprendiendo. El día que se gradúen, no tienen por qué explicarles nada de esto porque ya lo deben saber todo. Así que comenzamos. RB es un regulador del ciclo celular y está muy frecuentemente alterado en los tumores. Es muy interesante que RB está en todas las células del cuerpo. Pero los tumores que aparecen por alteraciones de RB solo aparecen en unas cuantas líneas celulares. No se conoce exactamente por qué, pero es una realidad. Recuerden que los genes supresores de tumor, todos, no solo RB, todos los genes supresores de tumor, son recesivos. Así que las dos copias, los dos alelos, tienen que estar alterados para que esta alteración del gen supresor de tumor se manifieste como un tumor, obviamente. Así que se requieren dos mutaciones, o dice aquí dos golpes, dos hits. RB es por retinoblastoma. Este gen se reconoció en esos tumores. Ya después se vio que existían en células normales, pero primero se reconoció en ese tumor. El retinoblastoma es un tumor de la retina en niños. Y se le queda el nombre, sí, RB, por esa razón que estamos viendo. Hay el gen RB y la proteína RB que produce, obviamente, ¿no? Pero en fin. Y se encuentra en el brazo largo del cromosoma 13, en la región 1, en la banda 4. 13q14, como ustedes pueden ver. Recuerden que hay dos cromosomas 13, ¿no? El de papá y el de mamá. Entonces, ambos tienen que estar mutados para que queden inactivos. Esa es la idea de los dos golpes. Y esto es la hipótesis de Knudson, K-N-U-D-S-O-N, Knudson. La hipótesis de doble golpe de Knudson se le llama, para ilustrar esta idea. Es una hipótesis ya muy vieja, que alguien pensaría que ya no tiene mucho chiste, pero con un avance extraordinario para la comprensión de esos tumores, por ciertas características peculiares que ahorita vamos a ver. Resulta que hay cánceres familiares de muchos tipos, ovario, próstata, estómago, pulmón, mama. Unos son más importantes que otros, pero dentro de los cánceres familiares el retinoblastoma es muy importante, porque hay muchos pacientes, 20%, 25%, que tienen cáncer familiar, y eso es muchísimo. Generalmente es 1%, 2%, ¿no? Pero aquí es mucho más abundante. Entonces quedaba la duda, bueno, ¿y por qué hay tanto cáncer familiar en este grupo de tumores particulares de retinoblastoma? Y allá que cuando Knudson describió su teoría de la hipótesis del doble golpe, pues se abrió la luz y ya se supo, bueno, por qué había tanta paciente con herencia en este tipo de tumores. Y es lo que vamos a estudiar ahora. Así que lo primero que hay que aclarar es que los dos alelos tienen que estar alterados, lo habíamos dicho. ¿Qué ocurre en los casos familiares? Que el niño hereda un alelo alterado. Pero hay que insistir en que son recesivos. Así que uno enfermo, un alelo enfermo, un gen enfermo, no hace tumor. Tienen que estar los dos enfermos. Por lo tanto, el niño que heredó una copia enferma no tiene tumor. No se sabe, no hay tumor, pues, punto. Esa es la idea. Solo hasta que el
el gen sano, el otro RB sano, se enferme, reciba un golpe, entonces aparecerá el tumor. Esa es la opción. ¿Qué ocurre en los casos esporádicos, los que no son familiares? Ahí tenemos que los dos genes que hereda el niño son normales y tiene que recibir dos golpes, uno en cada gen RB, para que aparezca el tumor. Ahora, sin meternos en estadística que ni yo lo domino, pensemos. Imagínense ustedes una persona que tiene dos piernas malas, perdón, dos piernas sanas, estoy burlando, dos piernas sanas, y está corriendo. ¿Qué probabilidad hay de que se fastidie una? Bueno, X, ¿no? Y de que se fastidie las dos, que se tuerce el tobillo en las dos, pues está complicado, ¿no? Es muy raro. Ahora imagínense una persona que está corriendo y ya tiene un tobillo malo. ¿Qué probabilidad hay de que tropiece y se fastidie el otro? Mucho más alta. Este mal ejemplo espero que ayude a entender por qué es muy frecuente que haya retinoblastoma familiar. Si ya tenemos un gen alterado, es muy probable que el otro gen sano se afecte. Y entonces la cantidad de retinoblastoma es mucho más familiar, es mucho más frecuente de lo esperado. Ojo, no es el más frecuente en general de los retinoblastomas, sino que dentro de los tumores familiares es muy común. Del total de retinoblastomas representa, repito, un 20%, que es una barbaridad comparado con otros tumores familiares. Bien, aquí tenemos el retinoblastoma y tenemos la versión esporádica. Acá lo dice. Y en la siguiente imagen tenemos la versión familiar. Vamos a comenzar con la esporádica. Aquí tenemos los gametos, el femenino y el masculino. Y los dos tienen alelos normales. Entonces da origen a ovocito secundario, óvulos le quieren llamar así, espermatozoides, se forma el cigoto. Y todos son normales. Todas las células de la persona tienen genes normales. Pero en la retina, un día, hay una lesión y ustedes quieren inducirla por luz ultravioleta, lo que sea, ¿no? Y se fastidia un gen. No pasa nada. Nomás se quedó un gen alterado. Recuerden que es recesivo. Pasa el tiempo y se fastidia el otro gen. Segundo golpe. Y ahora sí aparece el tumor. Solo las células hijas de la primera célula que tuvo la primera alteración tendrán un gen alterado. Y dentro de esas células hijas con un gen alterado, una de ellas tendrá el otro gen alterado. Recuerden que los tumores, el dogma, pues, se origina de una sola célula tumoral. Al tener la doble lesión, esa única célula da origen a todo el tumor. Y ahí lo tienen. Esa es la noción básica. Y ahora tenemos la forma familiar. Ustedes ven que uno de los progenitores, puede ser papá o la mamá, lo de menos, tiene el gen mutante. Así que uno de los gametos tiene el gen mutante y el cigoto tiene un gen mutante. Y todas las células del niño, todas tienen un gen mutante. Pero aquí viene lo curioso, aunque todas las células tienen el gen mutante, solo en algunos sitios, a más a menudo la retina, aunque no es el único lugar, aparece el tumor. Pero si ya traíamos un gen alterado, puede que el gen sano sufra una alteración y dé origen al tumor. Así que es mucho más probable esto, y por esto las formas familiares son bastante comunes en el retinoblastoma. Esta es la idea. Bien, ¿y para qué sirve RB para entender todo lo anterior? El dibujito le ilustra el texto, ahí pueden ustedes leer con calma, del mismo que está en su libro. Vean ustedes acá que hay señales inhibidoras de proliferación y factores de proliferación, como ustedes pueden ver. El estímulo inhibidor activa los inhibidores de la sinasa dependiente de ciclina, en este caso, por ejemplo, P16, lo cual va a inactivar al complejo de ciclina D con sinasa dependiente de ciclina, y esto lleva a la hipofosforilación de RB. RB tiene pocos fósforos y está cerrado. Está cerrado sobre un factor de transcripción que es E2F. Vean aquí, está la secuencia genética. E2F está pegado, es el factor que regula la transcripción. Está bloqueado por el RB que está cerrado. Y hay otras moléculas aquí que ustedes pueden ver. Hay una histona,
diacetilada, otra zona metiltransferasa, en fin. De tal suerte que no se da la transcripción, está bloqueada. Eso sería lo normal, a menos que, siguiente paso, se presente un factor de proliferación. Recordemos que este bloqueo es activo, porque ocurre porque hay un inhibidor de proliferación. No es un bloqueo pasivo, ¿no? Es de por sí, como diríamos los yucatecos, ¿no? Así está todo el tiempo, no. Está cerrado porque hay una señal que lleva a que esté hipofosforilado y esté cerrado RB sobre E2F y no se da la transcripción. Al llegar el factor de proliferación y activarse, ya desaparece el inhibidor del complejo de ciclina de sinasa de ciclina y este complejo se activa y permite que se hiperfosforile RB. Y al tener más fósforo se abre. Y al abrirse libera a E2F y se permite la transcripción de otros genes que van a llevar a la activación de otras sinasas dependientes de ciclina, de factores de producción de síntesis proteica de otras moléculas, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo tienen ustedes, algo muy importante. Así que vemos que prácticamente todos los cánceres tienen alteraciones de esta zona de bloqueo de G1AS, el punto de control. Y hay algo muy importante acá. Nosotros decimos que son mutaciones de RB, pero fíjense que hay varias moléculas, de tal suerte que realmente puede ser muy difícil distinguir cuál es la que produce la alteración. Sabemos que RB es muy frecuente, pero podría ser que la alteración esté en sinasa de penicilina 4, de tal suerte que no se forme el complejo activador de E2F, o que la ciclina D sea la que esté mutada, o que P16 sea mutado. Porque estos cuatro, vamos a ver, RB, la sinasa-bioenciclina, ciclina D y P16 son 4 moléculas, tienen al final una acción muy parecida. Así que mutaciones en algunas de las 4 moléculas van a aparecer muchísimo. Estamos seguros de RB, pues, pero también hay la sospecha de que mutaciones en estas otras 3 moléculas van a tener un efecto prácticamente igual al de RB. Esta es la noción. Así que este es un punto de control. ¿En qué consistiría la mutación de RB? Que permanezca hiperfosforilado. Al permanecer hiperfosforilado, queda abierto y permite que 2F actúe y la célula va a estar constantemente en división celular. Así que RB es un gobernador del ciclo. Esto es, permite que las cosas ocurran. Es diferente del policía, que ahorita vamos a ver quién es el policía, el guardián del ciclo celular, ¿no? El gobernador es la idea fundamental. Así que la pérdida de control del ciclo celular normal es muy importante para esa transformación maligna. No se les olvide que la palabra transformación tiene un sentido muy preciso en patología, es el cambio de normal a tumoral. Y que al menos una de esas 4 moléculas que estamos comentando, P16, ciclina D, ciclina 4, RB, ha cambiado. El más frecuente es RB, al menos el primero que se describió. Hay que insistirlo, son genes recesivos, por lo tanto las 2 copias tienen que estar alteradas. Bien, así que RB, hay que insistirlo, controla el paso de G1 a S. Normalmente está hipofosforilado, está cerrado, evitando que se transcriba, que se active E2F, que es el transcriptor. Cuando se fosforila, se abre y permite que E2F actúe, y entonces se brinca de G1 a S. Básicamente esa es la idea. Ese es el texto que ya estábamos viendo, lo mismo que les he comentado a ustedes. Bueno, acá al final es importante. Hay virus oncogénicos, como el virus de papiloma, que codifican proteínas, por ejemplo E7, que se une a RB y lo hacen no funcional. El hacerlo no funcional permite que los factores de transcripción actúen. Así que este virus lo que va a hacer es eliminar el bloqueo de la división celular al bloquear a RB, cuya función normal de RB, repito, es bloquear la división celular. Esa es la idea. Por eso, este tipo de virus, como el virus de papiloma humano, es un virus muy asociado con cáncer, cáncer de cuello uterino, como seguramente ya vieron ustedes en sus trabajos, pero también cáncer de ano, cáncer de vulva en ese caso, cáncer de labio, de lengua, en fin,
en cantidades variables o en importancia variable, pero en fin, todos ellos tienen alguna participación de virus papillomavirus. Y nos cambiamos de gen, ahora pasamos al TP53. El gen es P53 propiamente. Perdón, el TP53 es el gen y P53 es la proteína. Esta P53 es también pregunta del examen, muy importante. Y es importantísimo, muy crítico. Y se llama guardián del genoma porque se activa sobre todo cuando hay anomalías del ADN. El RB es un gobernador porque permite que se haga o no se haga, pero no se fija si está mal o está bien el ADN. P53 en cambio sí se fija en que está mal o bien el ADN, por eso es un guardián. Y si está mal, entonces empieza a actuar. Esa es la idea fundamental. Bien, los factores de transcripción facilitan la transformación neoplástica por alguno de tres mecanismos. Aquí tienen ustedes. Quiesencia, activación de una detención del ciclo celular. Senescencia, la inducción de una detención permanente del ciclo celular, la célula jamás va a volver a dividir, o apoptosis. Así que el factor de transcripción como P53 evita que aparezcan tumores por estos tres mecanismos. Y por eso es tan importante P53, uno de los, así como RB y como RAS, es uno de los genes más mutados en tumores en general. ¿Qué es lo que va a hacer P53 en primer lugar? Lo primero que haría es detener el ciclo celular. Y eso lo hace activando un inhibidor que es P21. También se le llama CDKN1A. P21 es un bloqueador de la división celular. Bien, entonces P21 lo que va a hacer es inhibir los complejos de ciclina, sinasa ciclina, y evita que haya fosforilación de RB. Por lo tanto, RB permanece hipofosforilado y evita que E2F se active. Entonces, ya lo habíamos visto en ese momento. Ahora bien, P53, al hacer esta detención de la división, al mismo tiempo activa los genes reparadores. De tal suerte que hay la opción de que la célula repare su ADN. Y si lo repara, pues no hay problema, se puede seguir viviendo. Ahora bien, P53 puede inducir la senescencia, detención definitiva del ciclo celular. Esto modifica la expresión de RB, de la sinasa penicilina. Así que la célula queda viva, pero no se va a dividir. Lo más probable, sin embargo, es que el P53 induzca la apoptosis. Si el daño del ADN es completamente irreversible, pues lo mejor es matar a la célula alterada. Y esto lo hace activando genes apoptóticos, sobre todo VAX y PUMA, que son sensores de apoptosis, como recuerdan ustedes. O sea, son genes que participan en la apoptosis, o proteínas que participan en la apoptosis, que reconocen que hay alteración del ADN. Están inducidas en este caso por P53. El texto describe lo que está en el dibujo. Vean ustedes estas dos células. Al dibujante se le ocurrió que parece una carita, como pueden ver, ¿no? Su mitocondria, su Golgi parece en sus ojos y sus cejas, el núcleo es la nariz, y otras Golgi acá, o retículo parece la boca, ¿no? Entonces está sonriente porque está sano, está triste porque está enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si tenemos a P53 sano? Hay daño del ADN. Está bien. ¿Qué produjo el daño del ADN? Pues algún factor oncogénico, radiación, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, hipoxia. Y al haber daño del ADN se activa P53. Entonces, se bloquea la transcripción de moléculas importantes para la división celular y entra en acción la senescencia. La célula no se muere, pero ya jamás se va a dividir, queda bloqueada. O P21 bloquea a las moléculas que regulan el ciclo, el complejo de sinasa ciclina con ciclina, y se queda detenida la célula en fase 1, pero al mismo tiempo entra en acción, aquí está GAT43, creo, GAT45, que activan la reparación del ADN. Se repara el ADN y la célula ya se puede dividir, no hay problema.
Repetimos, la primera opción es senescencia, no se divide. Sigue viva, pero no se divide. La segunda opción es que se repare el ADN, sigue viva, se divide y feliz. Apoptosis y se muere la célula. Y como dice un dicho medio vulgar, pero muy cierto, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? O sea, se murió la célula alterada, ya no va a haber tumores. O sea, todos en santa paz, se acabó la célula tóxica. Así que ese es el trabajo de P53 y como ven es muy importante. Pero ¿qué ocurre si P53 ha mutado? Pues al haber daño del ADN, no se activa P53, no se detiene la división celular, las células se dividen con el daño del ADN y eso puede llevar a la aparición de mutaciones que siguen la secuencia tumoral, tumorogénica, mejor dicho, hasta que aparezca un tumor. Y esto nos puede dar la idea muy clara de por qué decimos que el P53 es un guardián del genoma. Si fastidiamos al guardián y este ya no funciona, pues las células podrán hacer lo que quieran. Y si entonces hay células tumorales, ahí va a estar el conflicto. Aquí un poco de texto. ¿Qué activa P53? Anoxia, señales inapropiadas, daño del ADN. P53 ya activado controla la expresión de diversos genes que participan en la reparación del ADN, tensión celular, senescencia celular, etc. Apoptosis. El daño del ADN activa el P53 por su regulación. El P53 lleva a que se produzca P21, lleva a la transcripción pues, de P21. P21, como ya sabemos, es un bloqueador. Bloquea a RB e impide que la célula pase de G1 a S. Y esta detención es importante porque permite a la célula reparar su ADN. Si no se repara el ADN, entonces pueden ocurrir dos cosas: o senescencia, la célula vive pero no se divide, o apoptosis, la célula se muere. Ya sabemos que P53 es un gen recesivo, supresor de tumor, por lo tanto tienen que estar alterados los dos alelos, esto que se ha demostrado en muchos tumores. Hay un síndrome que se llama el Li-Fraumeni, en el cual se hereda un defecto de P53 en la línea germinal y solo haría falta una mutación para que se afecte el otro. Este de Li-Fraumeni se parece al retinoblastoma que estábamos comentando, con su forma familiar. Y esa es precisamente la idea. Esos pacientes con el síndrome de Li-Fraumeni van a tener muchos tipos de cáncer. Vaya, es una familia en la cual muchos miembros de la familia mueren de cáncer, pero no del mismo tipo de cáncer, sino diversos tipos de cáncer, pulmón, páncreas, hígado, lo que sea. Es algo muy dramático. Y P53 podría ser bloqueado cuando se ven a ciertas proteínas codificadas por algunos virus, como el propio virus de papiloma humano. Entonces ahí tenemos ya dos genes supresores de tumor, RB y P53. Pasamos a otro, la vía del factor de proliferación y transformación beta, que ya habíamos dicho que es muy importante para reparación, para activación de células que van a participar en la respuesta inmunológica, abate la respuesta inmunológica, la antiinflamatoria. Y aquí ven ustedes que tiene también una participación en tumores. Esta molécula es parte de una familia de factores de proliferación que incluye a otras moléculas, como proteínas morfogenéticas de hueso, activinas, etc. Es un potente inhibidor de proliferación en condiciones normales que se une a complejos junto con su receptor tipo 1 o 2 de ese mismo factor de proliferación que estamos viendo acá. Cuando el receptor se dimeriza, puede llevar a activación transcripcional de los inhibidores de la sinasa de ciclina y suprime, por lo tanto, la actividad tumoral. Y puede reprimir a genes promotores de proliferación celular como MYC o sinasa penicilina 4. Así que la actividad de esta molécula normalmente es antitumoral, pero si muta, sobre todo cuando muta su receptor, entonces pues ya no se va a dar la actividad antitumoral y pueden proliferar las células tumorales de la noción. Otros más, NF2, que es una enfermedad que se llama neurofibromatosis tipo 2, APC, que tiene que ver con pólipo adenomatoso de colon,
Son genes alterados que se ven sobre todo en ciertas enfermedades, como les acabo de mencionar a ustedes. No son las únicas. Bueno, aquí vamos a empezar con un poco de descripción. La célula normal tiene una peculiaridad, tiene lo que se llama inhibición de contacto. Si ustedes ponen células en cultivo de tejidos en el laboratorio, y las células son normales, la célula está sola, digamos, se va a dividir, y luego las células hijas se vuelven a dividir. En el punto donde las dos células hijas o las células nietas, como quieran llamar, se tocan, por ahí no se dividen, solo se dividen por el borde libre. Si se da el caso de una célula que está rodeada de otras células, esa ya no se va a dividir, porque ya todos sus bordes están ocupados. Eso es lo normal. Pero la célula cancerosa pierde la inhibición por contacto. Entonces la célula cancerosa actúa como hace la gente maleducada. Empiezan a hacer moloch, como decimos los yucatecos, ¿no? Se empiezan a subir una encima de la otra y crecen por donde le da la gana. Se pierde la inhibición de contacto. Esta es la importante. Esta relación de contacto está mediado por proteínas llamadas caderinas. Y hay una molécula que se llama E-caderina, se las comenté hace un rato en relación con cáncer de mama, que mantiene esta inhibición de contacto. Tiene que ver o se relaciona con otros genes, por ejemplo, el NF2, que se relaciona con una enfermedad que se llama neurofibromatosis. La molécula es neurofibromina 2 o merlina. O con beta-catenina, que es otra, que tiene que ver con la señalización de un gen que se llama WNT, que tiene que ver con el tumor de Wilms, cierto tipo de tumor de riñón. Bueno, lo importante aquí es esto, ¿no? Al bloquearse la inhibición por contacto, las células tumorales pueden crecer en mayor cantidad y ponerse unas encima de otras, haciendo un crecimiento desordenado, que obviamente está fuera de control. Básicamente es la idea. El ejemplo que trae su libro, y eso que se tiene que aprender, es el del gen APC, que tiene que ver con beta-catenina. Aquí tienen ustedes un receptor para la señal de moleculación de proliferación WNT. La célula aquí está en reposo. Vean ustedes que tenemos a la E-caderina, que es una molécula que participa en este caso en las uniones intercelulares, en uniones estrechas, por ejemplo. Y tenemos a la beta-catenina, que se relaciona con la E-caderina por un lado, y con APC, que lo que hace APC es hidrolizar a la beta-catenina, como ven ustedes. La beta-catenina tendría la función de activar los factores de transcripción. Al no existir beta-catenina, pues no se activan y la célula queda sin dividirse. La célula está en reposo. ¿Qué ocurre cuando llega el estímulo, el factor de proliferación WNT? Surge una señal que desensambla a APC y libera beta-catenina. Y beta-catenina puede actuar sobre los factores de transcripción, facilitando la división de la célula. Eso es lo normal. Pero si hay mutaciones en APC, APC nunca se va a ensamblar. Y en ausencia de estimulación, APC al nunca ensamblarse, permite que beta-catenina actúe y se da la proliferación. Así que mutaciones en estos genes facilitan la aparición de cierto tipo de tumores de colon. Esa es la idea fundamental. Bueno, aquí está la parte del texto que estamos comentando. La vía de factor de proliferación de transformación beta y la vía de catenina, beta-catenina APC. Esta es la noción. La de transformación, el factor de proliferación de transformación beta se relaciona, por ejemplo, con cáncer de colon, endometrio, estómago, etc. Y el de APC beta-catenina sobre un cáncer de colon, sobre todo. No se les olvide que APC quiere decir adenoma polipoide de colon. Es la idea fundamental. Bien. La E-caderina mantiene la inhibición de contacto, hay que recordarlo acá. Si no se da adecuadamente una relación de contacto con las células, esa célula tumoral puede crecer encima de las otras y esto lleva a la proliferación celular que ya hemos comentado. Bueno, básicamente es el que les estaba comentando a ustedes. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios?
¿Todo más o menos bien? Nada, muchachos, Dios mío. Sí, todo claro, doctor. Qué bueno. A ver, aquí va. Siguiente característica. Si ya se fijaron, estamos revisando los superpoderes de la célula tumoral. Es básicamente la idea que estamos viendo hasta ahorita. Ya vimos dos. La autosuficiencia en señales de proliferación, la insensibilidad a las señales inhibitoras de proliferación. Y ahora vamos a ver otra característica que es el metabolismo celular alterado. La clase pasada les comenté que consiste esto. Todas las células normales adultas necesitan oxígeno en gran cantidad para producir ATP, porque usan la vía de fosforilación oxidativa. Sin embargo, en condiciones normales hay otras células que no requieren, bueno, que usan otra vía, que es la glucosa aeróbica. Y esto le permite a la célula no solo tener oxígeno, no tanto oxígeno como con la fosforilación oxidativa, pero bastante, pero sobre todo tener moléculas útiles para síntesis de otras moléculas a su vez. Y esto le permite a la célula crecer. Y es lo que vemos en tejidos fetales embrionarios o en heridas en reparación. ¿Qué ocurre con la célula tumoral? Pues altera su metabolismo. Esta es la idea. Lo que ocurre con la célula tumoral es que va a tener un metabolismo caracterizado por un consumo de glucosa muy elevado y convertirlo a lactosa por la vía glucolítica, pero usando oxígeno aeróbico. Este cambio de la célula tumoral se llama efecto Warburg, básicamente. Y este apetito por la glucosa se usa para hacer lo que le llaman PET scan, que es un estudio hasta donde sé muy caro, que no se hace en cualquier lugar. Se marca la glucosa con un isótopo radioactivo y se le inyecta a una persona que tiene un tumor y que aparentemente está curado, en fin, para saber por dónde está el tumor. Y es una técnica que identifica lesiones tumorales muy pequeñas y que con otras técnicas simplemente no se van a ver. Esto es importante para establecer el pronóstico del paciente y reconocer además si tiene actividad tumoral también, por supuesto. Bueno, aquí lo dice, ¿no? 18F fluorodeoxiglucosa, un isótopo de flúor. Básicamente la célula tumoral, que es la que consume más glucosa, es lo que lo va a acumular. Y ya lo podemos identificar. Este es el efecto útil de esta situación. Pero bueno, en lo que se refiere a la célula tumoral, lo importante de la glucosa aeróbica, como dicen ustedes, es que da los metabolitos intermedios necesarios para sintetizar componentes. La fosforilación oxidativa no lo da, solo da ATP. Así que esa es una ventaja. Esta reprogramación metabólica te permite también que se favorezca la presencia o la activación de receptores de factores de proliferación y pues esto contribuye a que haya una mayor estimulación, porque imagínense ustedes, si ya sabemos que los oncogenes son precisamente genes que codifican para receptores de factores de proliferación, pues equivaldría a que se activen oncogenes, aunque realmente no estén tan alterados estos genes en estas células. A ver si me explico. La alteración de metabolismo celular tiene un efecto parecido a la activación de oncogenes en la célula tumoral. Esa sería la cuestión acá en este caso. Bueno, entonces hay una serie de enlaces o puntos cruzados entre estos factores de proliferación y metabolismo. Hay señalización, activación de receptores de factores de proliferación. Se activa RAS, se activa NIC también. Ya habíamos visto que son componentes o moléculas presentes en la proliferación celular. Así que esto no solamente se trata de que se altere el metabolismo, sino de que se activen moléculas que estimulan la proliferación. Es el punto importante. Bueno, ¿qué hacen los supresores de tumor? Pues lo que van a hacer es detener la proliferación, evitando que se dé el efecto Warburg. Así que es muy importante este cambio para la célula tumoral. Si lo podemos evitar, pues bloquearíamos la función
de lo que estamos comentando acá. Tenemos aquí una célula en reposo. Transportador de glucosa está cerrado. Vean ustedes, hay lípidos. Se usan acá unos componentes lípidos y aminoácidos para el ciclo de Krebs. Se produce ATP, etcétera. Hasta allá no hay problema. Pero cuando la célula tumoral está en proliferación, también puede ser célula normal en proliferación. Vean que entre la glucosa hay un factor de proliferación que está activando. Se incrementa el metabolismo de la glucosa aeróbica y su producto es lactato en este caso. Hay un incremento de la utilización de glutamina, como ven ustedes acá. Y algo muy importante es que se producen moléculas que pueden contribuir a la formación de ácidos nucleicos, aminoácidos, etcétera, y facilita la síntesis proteica. Y esto facilita la proliferación. Básicamente esa es la idea en este caso. Bien. Este es el efecto Warburg. Ya tienen ustedes allá. El texto está bien descrito. No se trata solamente de eso. También puede haber autofagia alterada. Recordemos que la autofagia es un mecanismo muy complejo y muy útil. Se ha conservado a lo largo de la evolución en muchos tipos de células, de animales muy sencillos hasta nosotros. Y la autofagia se utilizaría, por un lado, para reciclar elementos que le permitan a la célula mantenerse viva en épocas de carencia, pero también puede usarse para morir si hubiera situaciones de estrés. Así que cuando hay alteración de la autofagia, esto puede permitir a la célula sobrevivir, o sea, se adapta pues, a una circunstancia diferente. Bueno, la autofagia es un estado de deficiencia nutricional grave en la cual la célula detiene su proliferación y se canibaliza a ella, como dice acá. Así que emplea sus propias fuentes para obtener energía. La célula tumoral puede no ser capaz de crecer en condiciones ambientales o marginales, pero no se activa la autofagia. La célula tumoral más bien puede crecer en condiciones en las cuales se activaría la autofagia. Ella no se va a morir. Los genes que promueven la autofagia son supresores del tumor. Así que si se bloquean los genes de autofagia como genes supresores del tumor, la célula podría mantenerse viva. En todo caso, podría quedar dormida, como ustedes pueden ver. Una especie de hibernación. La autofagia le permitiría a la célula sobrevivir en condiciones en las cuales haya quimioterapia o radioterapia. Una vez que pase la época difícil para la célula tumoral, puede reactivarse, pues haciendo a un lado estos genes de autofagia. Voy a tratar de explicarme. Las células tumorales se caracterizan porque están proliferando. El tratamiento de quimioterapia y radioterapia está básicamente dirigido a células en división celular. Si la célula no se está dividiendo, es menos sensible a la radioquimioterapia o de plano no se va a morir con ella. Así que si una célula tumoral evita la autofagia aún en condiciones graves y puede proliferar, ya la hizo. Pero si la situación es tan grave que no puede proliferar, puede usar la autofagia para quedarse hibernando y tolerar, no se divide pues, y tolerar las sesiones de quimioterapia. Y cuando estas pasen, entonces activarse y volver a crecer. Esa sería la idea en este caso. Oncometabolismo es otra situación diferente. Hay mutaciones en enzimas que participan en el ciclo de Krebs. La deshidrogenasa de isocitrato proporciona mucho interés y esto ha revelado mecanismos interesantes de oncometabolismo. Esta enzima, la IDH, adquiere más bien una sustitución específica en un cierto sitio y la proteína mutada adquiere una actividad enzimática nueva que cataliza a otro producto, el 2-hidroxiglutarato o 2-HG. Este 2-HG a su vez actúa como un inhibidor de otras enzimas como TET2. Y a su vez TET2 es uno de varios factores que regulan la metilación del ADN, a cambios epigenéticos, etcétera, que controlan la expresión. Así que haciendo la secuencia, si se pierde la actividad de TET2, puede llevar a una metilación anormal de ADN y esta metilación anormal puede llevar a la expresión inadecuada de genes
relacionados con cáncer. Esa sería la idea. Repetimos para que quede claro. Hay una enzima que cuando muta actúa sobre un producto, el 2-HG. El 2-HG inhibe a otra enzima. Esta enzima en condiciones normales regula la ventilación del ADN, pero si es inhibida por el sustrato que a su vez fue modificado por la primera enzima mutante, entonces se va a dar anormalidades en la ventilación del ADN, porque hubo una inhibición. Entonces tenemos tres enzimas acá. IDH, bueno, un sustrato que es A2HG, es otra enzima, que actúa sobre TET2, que actúa sobre el ADN. El primero normalmente no hace nada, pero si muta, ahora sí va a actuar sobre 2-HG. 2-HG activado va a actuar sobre TET2. Y TET2 en condiciones normales bloquearía al ADN. Pero como 2H ya actuó sobre TET2, lo bloquea. Entonces TET2 ya no va a actuar sobre ADN y el ADN va a hacer lo que quiera. Entre hacer lo que quiera puede darse la expresión de cánceres, de genes de cáncer tumoral. De genes que inducen la expresión de tumores, perdón. Excelente, espero que quede más o menos claro. Dibujito para que quede un poco más claro. Enzima normal, deshidrogenasa de isocitrato. Muta, cambia. Al mutar, puede actuar sobre el 2-HG. El 2-HG va a actuar sobre la enzima que estamos viendo, TET2, y esto va a alterar la expresión epigenética del ADN que puede llevar a la formación de cáncer. Entonces, esta es una forma diferente de entender. Es la revisión que tenemos acá. Así que las alteraciones metabólicas no solo son el efecto Barbo, también tenemos la autofagia y el oncometabolismo a partir de la mutación en esta enzima IDH. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Nada. No, todo claro. Bueno, vamos a abrir la siguiente presentación. Pasamos a la evasión de apoptosis. Ya, me imagino que están viendo ustedes la presentación. Cuando vimos apoptosis, les recalqué a ustedes que es quizá la forma más común de muerte en células normales. La oncosis, necrosis, como decía en su libro, es patológica y esto pues ocurriría cuando estamos enfermos, pero cuando estamos sanos no hay razón por que la célula muera. En realidad sí mueren, pero mueren por apoptosis, que es lo que estamos viendo acá. Así que si hubiera mutaciones en los genes que regulan la apoptosis, esto va a actuar sobre la célula facilitando su supervivencia. Bueno, ustedes podrían decir, bueno, ¿y si los genes que regulan la apoptosis facilitan que la célula se muera? Puede ser, por supuesto. Solo que nunca va a haber tumor allá y nunca nos vamos a dar cuenta. Esa es la idea fundamental. Si alguien se muere antes de que haga algo nada en la vida, nunca nos vamos a dar cuenta siquiera de que existió. Solo nos damos cuenta de que alguien existió cuando hizo algo. Esa es la idea fundamental. Así que repetimos una vez más. Estas mutaciones pueden ser para beneficio de la célula tumoral o para que se muera pronto. Si se muere pronto, ni cuenta nos damos de que existió. Solo nos vamos a dar cuenta cuando realmente apareció el tumor. Así que la evasión de apoptosis ocurriría por mutaciones que modifican la expresión genética, que altera a componentes críticos de la vía intrínseca, recuerden ustedes, la mitocondrial, o que desequilibran el balance de factores regulatorios en los diversos factores que facilitan la supervivencia de la célula, de la vía extrínseca, la del dominio de muerte que habíamos comentado. Y aquí tienen ustedes, hay toda una serie de pasos o mecanismos que lo ilustran. Vean ustedes, es una revisión rápida de lo que hay acá. La vía intrínseca tiene varias partes, sobre todo se refiere a la parte mitocondrial, y la vía extrínseca a la parte que viene de afuera. Bien, agentes físicos, bueno, o cambios en especies reactivas de oxígeno, radiación, agentes químicos, alteran el ADN. Se activa P53,
P53 activa Back, ya habíamos comentado. Estos a su vez facilitan que se activen moléculas como BCL2, BCLXL, etc. Se facilita, perdón, no se activan. Estas moléculas BCL2 inhiben la apoptosis, pero acá ya no se va a dar esta situación. El caso es que la mitocondria que recibe la señal de Back abre sus poros temporales de membrana, se liberan citocromo 6 APAF1, lo cual activa la caspasa 9, que es una iniciadora, luego a la ejecutora, que es caspasa 3, y se muere la célula. Y recuerden que hay inhibidores de apoptosis que pueden bloquear a la caspasa 9. Estos son los puntos bloqueadores, pues. Entonces, ¿dónde tendríamos las mutaciones? Puede que tengamos mutaciones en Back, lo cual facilitaría la muerte. Una ganancia de función. Que tengamos mutaciones en BCL2, BCLXL, etcétera, con pérdida de función, con lo cual ya no habría inhibición. Que tengamos mutaciones en APAF1, por ejemplo, que aumente su función. O mutaciones en los inhibidores de apoptosis que bloquearían su función y ya no bloquearían la caspasa 9. Esa es la parte importante. Recordemos que la deficiencia de factores de proliferación son señales que podrían activar a los sensores de apoptosis, BIM, PUMA, NOD, etcétera, que son los que activarían a las moléculas proapoptóticas, Back. Y si esto no se da de forma adecuada, no se da esa activación, pues la célula podría salvarse y ya no se va a morir. Bien. Entonces, mecanismos principales para evadir la muerte: pérdida de la función de P53. Ya hemos visto que P53 activa a PUMA, por ejemplo, que es parte de los sensores de la familia BH3, y al no darse esta activación de sensores, pues no se va a dar la apoptosis. O por sobreexpresión de las moléculas antiapoptóticas como BCL2. Al expresarse en mayor cantidad, la célula tumoral pues va a evadir la apoptosis. Bien. En lo que se refiere a la vía intrínseca, hay una inhibidor de P53 que se llama MDM2. Lo vimos en la figura previa cuando hablamos de ciclo celular. Y si hubiera un exceso de MDM2, entonces inhibiría a P53 y ya no se daría el bloqueo del ciclo celular. Entonces la célula tumoral podría persistir. Bueno, hay células que pueden evadir la sobreexpresión de los miembros la muerte, pues, sobreexpresando los miembros antiapoptóticos, aquí lo estamos diciendo, BCL2, BCLXL, etcétera, que protege de la acción de los miembros proapoptóticos, que son Bax y Bac. Esto es muy importante porque hemos visto en linfomas, sobre todo de células B foliculares, niveles elevados de BCL2 por una translocación, 14-18, lo cual permite que la célula viva mucho más tiempo. Recuerden que se los comenté con la leucemia linfocítica crónica, que es medio pariente de los linfomas de linfocitos pequeños. Y estos tumores tienen esta característica. No es tanto que la célula prolifere, sino que la célula no se muere. Así que son tumores que crecen muy lentamente. Repito, porque no es que estén proliferando, sino que la división es normal, pero no se mueren las células, entonces la acumulación de células es muy lenta. Es el tipo clásico de tumor para ilustrar este mecanismo de evasión de apoptosis. Bueno, si inhibiéramos a MDM2, entonces permitiría que se active P53 y eso llevaría a la muerte de la célula. Y si se inhibiera a la familia BCL2, que es antiapoptótica, pues eso llevaría a la muerte de la célula. Así que por lo tanto, la sobreexpresión de MD2 o la sobreexpresión de BCL2 facilitaría que la célula tumoral sobreviva. Básicamente es eso. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? No está tan complicado, es más o menos prestar atención a las diversas secuencias que se van dando. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿O se me han dormido? Ya terminaron de ver su capítulo de Mandalorian. Nada. Esperen que Pero por el momento está bien. Bueno, está bien. Bien, continuamos.
Espero que no se me hayan cansado. Siguiente superpoder de célula tumoral, inmortalidad. Vuelvo a insistir, no es que la célula no se muera, sí se muere. Lo que pasa es que el número de divisiones, que es finito, es definido para cualquier línea celular, excepto las germinales, que se pueden dividir sin límite, se ha perdido ese número limitado. Ahora se pueden dividir sin cesar. Las células normales somáticas tienen cuando mucho 70 divisiones, a veces tienen menos. Una vez cumplido eso, se acabó la historia. Por eso no vivimos más de 110 años o algo así. Les digo, los escasos seres humanos que llevan a esa edad, ¿no? La inmensa mayoría se mueren mucho antes, por otras condiciones. Pero aún suponiendo que hubiera mágicamente un ser humano que no se enferme, que no tenga diabetes, obesidad, que no tenga cáncer, etc., llega un momento en el cual sus células ya no se van a dividir y se va a morir. Y el límite anda por allá, por los 110, 114, según dicen algunos investigadores. Lo que hay es una secuencia de ADN no codificante que se llama telómero, que está al extremo de cada cromosoma. Y estos telómeros se van fragmentando, van perdiendo pedacitos con cada división celular. Son muy largos al principio. Cuando al fin alcanza el número de divisiones, quedan mucho más cortitos. Y en ese punto la célula ya no se va a dividir más. Esto está mediado por RB y por P53, se llama senescencia. Ya se los hemos comentado a ustedes. Ahora bien, lo que hace el tumor es crecer indefinidamente. ¿Y cómo gana esto? Esta es la idea. Bueno, entonces la noción es evitar la senescencia. U otra condición que se llama catástrofe mitósica. Entonces aquí tienen ustedes una célula normal. La enzima que prolonga el telómero se llama telomerasa. En células adultas normales está inactiva. Así que al irse dividiendo la célula se va cortando el telómero. En este dibujo ustedes ven el extremo de cada cromosoma tiene una parte roja. Y después de las divisiones celulares vean que el extremo de cada cromosoma tiene la misma parte roja pero mucho más chiquita. Y cuando alcanza ese tamaño chiquitito, pues la célula ya no se divide y entra en senescencia por acción de P53. Y quizá nunca más se va a dividir. Y cuando se muera esta célula, se acabó esa línea celular. Ya no hay otra. Pero, si hay alteraciones en P53, por ejemplo, entonces vamos a tener una serie de cambios o alteraciones que pueden llevar a, bueno, básicamente dos cosas. Una, la catástrofe mitótica, si se pierde la acción de telomerasa. En esa catástrofe mitótica, como ven, los cromosomas se han alterado profundamente, ha variado su tamaño, inclusive se han combinado, vean que hay acá mezclas de cromosomas, la célula se muere. Pero si se gana la función de telomerasa, se recupera la longitud del telómero y la célula se sigue dividiendo. Ya tienen ustedes allá la inmortalidad de la célula, la línea celular, mejor dicho. Y esta recuperación de la función de la telomerasa se observa en una gran cantidad de cánceres, 85-95% de los cánceres. Puede haber otros mecanismos para alargar el telómero según sea la combinación de ADN, pero esta es la forma más frecuente para entenderlo. Así que la célula normal, repetimos, en la cual no hay telomerasa, se acorta el telómero y llega a un punto en el cual ya no se va a dividir. Pero si se bloquea P53, entre otras cosas, entonces se puede recuperar la actividad de telomerasa, el telómero mantiene su longitud y la célula se sigue dividiendo. Así que esta es una cosa muy importante. La catástrofe mitótica es una consecuencia que podría llevar a la muerte de la célula, pero precisamente la activación de telomerasa evita la catástrofe mitótica y la célula adquiere la inmortalidad. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta acá, comentarios? Rapidísimo esto. Si no hay otra cosa, pasamos al siguiente superpoder.
Y en este siguiente superpoder vamos a ver angiogénesis. Bien, angiogénesis. Esto es más sencillo de entender, pero si lo planteamos de esta manera. ¿Qué es más peligroso? Imagínense ustedes. ¿Un ratón o un elefante? Digo, hasta el ratón es peligroso si los muerde. Si está enfermo el ratón y los muerde, pues se van a enfermar ustedes, ¿no? No vayan a creer que porque es un ratón no les va a hacer nada. Pero ciertamente el elefante está grandote y nos va a causar daño. Esta pregunta boba les puede llevar a la situación siguiente, que es, ¿qué tumor es peor? Pues un tumor de 5 células o un tumor que pese 200 gramos, que tiene millones de células. Creo que cualquiera diría que el tumor que pesa 200 gramos y que tiene millones de células es mucho más agresivo, mucho más peligroso que un tumor de 5 células, que prácticamente no se ve. Ya ni siquiera en el microscopio vamos a ver un tumor de 5 células. La pregunta entonces es, ¿cómo se consigue que un tumor pase de tener 5 células a tener 200 gramos de peso, con millones de células? Lógicamente necesita tener nutrientes. Otro ejemplo malo. Este siempre lo doy en clase. Así que, imagínense que ustedes tienen una propiedad en un lugar aislado, digamos en un lugar de la costa yucateca, en el cual no hay otro pueblo cercano. Está 5 o 10 kilómetros del lugar más cercano. Y quieren construirse allá su casa de la playa. ¿Qué necesitan? No espero que me respondan ustedes, pero generalmente en cursos anteriores me decían que si dinero, que si el ingeniero, que si los materiales. Todo eso es cierto, si no, no pueden construir una casa. Pero lo primero que necesitan es una carretera para llegar al lugar. Porque si no hay carretera, pueden tener su ingeniero, sus obreros, su material, dinero, sus planos asentados en Mérida o en cualquier otra ciudad y no van a tener su casa en la playa jamás. Así que lo primero es poder llevar el material al lugar para que se construya. Lo mismo pasa con los tumores. ¿Que quieres tener un tumor? Correcto. Lo primero que tienes que hacer es vasos sanguíneos para que el tumor reciba los nutrientes. Si no hay vasos sanguíneos, no hay nutrientes, no hay tumor. Y esto es lo fundamental. Vamos a aclarar algunos puntos. Imaginemos que un tumor, me regreso, estoy empezando mal. Afirmemos primero el dogma de que un tumor se origina de una sola célula. Bien, esa sola célula no necesita vasos sanguíneos. De hecho, debe estar cerca de un vaso sanguíneo que se nutre. Esa célula inicial tumoral se divide en 2, luego en 4, luego en 8, etc. No siempre es así, porque recuerden que hay células que se mueren. Así que, digamos, se dividió y fueron 8, pero se murieron 2, quedaron 6. ¿no? Y luego se siguen dividiendo. En vez de que sean 24, ahora van a ser 21, etc. Eso no nos importa tanto. Lo que nos importa es que aumente el número de células. Bien, no tiene la capacidad de producir vasos sanguíneos. ¿Qué tan grande puede ser un tumor que no produzca vasos sanguíneos? Aquí su libro le dice 1 o 2 milímetros, pero no es cierto. Una célula que está pegadito a un vaso sanguíneo recibe nutrientes, oxígeno, no hay problema. Pero vamos a alejar a esa célula del vaso sanguíneo más cercano. ¿Cuál es la distancia máxima a la cual una célula puede aguantar? ¿Qué tan lejos se puede poner el vaso sanguíneo? 40, 50 micrómetros. Milésimas de milímetro, vaya. Esa sería la distancia. Ahora, imagínense ustedes que el vaso sanguíneo es el centro de un círculo y que la distancia que lo separa de la célula tumoral que estamos hablando es el radio. Entonces tendríamos que el tumor, bueno, el conjunto de células podría tener, digamos, 100 micrómetros de diámetro alrededor del vaso sanguíneo, porque no puede formar los vasos sanguíneos. Así más o menos tiene clara la idea. Bueno, vamos a estirarle un poquito el pie al asunto. Se ha visto que las células pueden aguantar ya en condiciones extremas hasta 80 micrómetros. Algunos dicen que 100 micrómetros. Yo lo dejo en 100 para redondearlo. 100 micrómetros del vaso sanguíneo más cercano. Si ese es el radio, pues el diámetro son 200. Entonces son 200 milésimas de milímetro. Acá en su libro, en la pantalla, dice 1 a 2 milímetros. En realidad sería 0.2 milímetros.
0.2 milímetros. El tumor más grande, y aún así, quién sabe, que no produzca vasos sanguíneos. 0.2 de milímetro. Eso no se ve con ningún equipo que yo conozca. Quizá el PET scan lo pueda ver, no sé. Pero resonancia, ultrasonido, ninguno va a ver un tumor de este tamaño. Hasta el microscopio. Tendríamos que tener la infinita suerte de pasar el corte por ese lugar donde está el tumor de 2 micrómetros para poder verlo. 200 micrómetros para poder verlo. Recuerden que un macrófago tiene 15 micrómetros, que un neutrófilo tiene 6 micrómetros, un eritrocito tiene 8 micrómetros. Entonces 200 micrómetros no es mucho, eso es muy chiquito. Si no produce vasos sanguíneos. Entonces, producir vasos sanguíneos es importantísimo para el tumor. Y aquí viene lo interesante. Resulta que la angiogénesis, como la apoptosis, se favorece por factores proangiogénicos, pero también hay factores antiangiogénicos. Así como hay proapoptóticos y antiapoptóticos, también hay factores que producen vasos sanguíneos o factores que evitan la formación de vasos sanguíneos. Y ese balance es el que va a favorecer al tumor. Nuevamente, imagínense ustedes que un tumor tiene mutaciones que le permiten formar vasos sanguíneos en gran cantidad. Va a ser un tumor que va a crecer rapidísimo porque tiene todo para crecer, todos los nutrientes. No hay limitaciones. Imagínense ustedes que son unos dragones, ojalá no, es una mala palabra para mí, y que van ustedes a un restaurante y les dicen, come lo que quieras, no te preocupes por el precio. Me imagino, quizá no todos ustedes, pero alguno terminará bastante gordo en un mes tragando todo, ¿no? Ese sería un tumor. Al revés, imagínense que a alguien le dice no vas a comer nada, punto. A donde vayas no vas a comer nada. Al cabo de un tiempo se muere de hambre. Eso le pasa a los tumores que puede que no formen vasos sanguíneos. Y nuevamente hablaríamos de los milagros, porque se curó, etc. No es broma lo que estoy diciendo, ¿eh? Recuerden que las mutaciones ocurren al azar. Así como ganó la función, puede que la pierda. Pero en fin, eso solamente para ilustrar la variabilidad en el comportamiento de los tumores. En fin, entonces la angiogénesis es producto de un balance de factores que favorecen la formación de vasos sanguíneos y otros factores que evitan la formación de vasos sanguíneos. Se considera que la angiogénesis es una alteración importante en el crecimiento del tumor que se gana tiempo después de que el tumor ha aparecido. Pero recuerden algo, hay tumores que desde el principio crecen muy rápido y hay tumores que pueden tardar años en crecer. Eso solo ilustra la variabilidad en la adquisición de este superpoder. Quiero decir, si tenemos un tumor que muy temprano en su vida adquiere la capacidad de angiogénesis, va a ser un tumor muy agresivo porque va a crecer muy rápido y muy pronto. Al revés, si tenemos un tumor que tarda mucho en adquirir esta capacidad, va a ser un tumor muy lento en crecer, que va a tardar muchos años en causar daño. Y ahí tienen una diferencia más entre tumores benignos y malignos. Recuerden que los tumores benignos crecen lento o están fijos y los tumores malignos crecen rápido e invaden en la metástasis. Por cierto, ¿por qué un tumor quedaría fijo? O sea, alcanza un tamaño y ya no se hace ni más grande ni más chiquito. Es muy sencillo. Llega a un punto de equilibrio entre el número de células que produce y el número de células que pierde. Las pierde por apoptosis, las pierde por necrosis, las pierde por diferenciación, por que las células tumorales se salgan de allá, ¿no? El tumor original, no importa. El caso es que el tumor pierde células y produce células. Si produce lo mismo que pierde, se queda al mismo tamaño. Ejemplo, todos nosotros lo tenemos. Los lunares son tumores, se llaman nevos. Ustedes recuerden su lunar favorito. Todos tenemos lunares. Algunos de ustedes tendrán un lunar, no sé, en su mejilla, en su cuello, qué sé yo. Y seguramente habrán visto que ese lunar, que es un tumor, ha quedado del mismo tamaño desde hace muchos años. Entonces está en fase de equilibrio. Y ojalá que se mantenga así, porque si empieza a crecer, preocúpense. Pero bueno, entonces esa es la idea. Y podría ser que el tumor, repito, desaparezca, porque pierde su función de producir vasos sanguíneos, o que se haga mucho más grande, porque esta función se active o se haga más intensa, pues. Bien, ya habíamos dicho que hay factores que promueven la angiogénesis y factores que la inhiben. Se llama interruptor angiogénico. Y se activa el interruptor, se enciende ese interruptor, entonces vamos a tener la angiogénesis. De aquí van los nombres de moléculas que son muy importantes.
La falta de oxígeno por hipoxia estabiliza una molécula que se llama HIF1, factor inhibidor de reacción con hipoxia, que se llama, que activa el factor de transcripción, factor de proliferación derivado del nivel vascular. Esto es muy importante. Y hay mutaciones que afectan a genes supresores de tumores y oncogenes. Por ejemplo, P53 estimula a moléculas antiangiogénicas. Recuerden que P53 es un guardián que evita tumores. Así que si P53 funciona, va a estimular a moléculas que evitan la angiogénesis, trombospondina 1, y que evita la expresión de moléculas proangiogénicas como el factor de proliferación del endotelio vascular. Ahora bien, ¿qué pasaría si P53 muta? Entonces, se reduce la acción de la molécula antiangiogénica trombospondina 1 y se favorece la acción de la molécula proangiogénica factor de proliferación del endotelio vascular. Entonces, el defecto de P53 puede favorecer el desarrollo del tumor por esta vía, diferente de las anteriores que hemos visto. Vean que también la transcripción del factor de proliferación endotelio vascular es influenciado por RAS-MAP y por RAS-MYC. Así que hay oncogenes como RAS y MYC y genes supresores de tumor como P53 que pueden modificar la expresión de estas moléculas que estamos comentando aquí. Así que la vascularización del tumor es esencial para su proliferación. Se requiere un balance entre estos. Obviamente hay un desequilibrio en el tumor a favor de los factores angiogénicos. La hipoxia estimula la angiogénesis. Eso lo vimos en fibrosis. Recuerden que cuando hay hipoxia en un tejido hay estimulación de fibrosis. Así que la hipoxia, en este caso los tumores, favorece la angiogénesis, activando a este factor HIF1 alfa, activando la proliferación, la liberación del factor proangiogénico, factor de proliferación celular o PEGF. Bueno, y los otros que actúan sobre ello, como P53, RAS, MYC, etc. Aquí tenemos este punto. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Por cierto, como ven ustedes, inhibidores del factor de proliferación celular se usan, por ejemplo, en cáncer de pulmón, para reducir la velocidad del crecimiento del tumor. Es carísimo, desde que yo recuerde. Carísimo, no recuerdo el precio exacto. 70, 80 mil pesos, creo que por dosis. Quizás estoy exagerando, pero bueno, es súper caro. Y mejora, ¿qué les diré? De vivir 3 meses para vivir 6 meses o 5 meses. Uno diría que no es gran cosa, pero cuando uno está con esa perspectiva de vida, cualquier día que uno viva de más es una maravilla, según dicen los pacientes. Pero en fin, lo que quiero decir es que no es un conocimiento inútil, esto se usa realmente para tratamiento en pacientes con ciertos tipos de cáncer. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Nada. Bueno. Entonces vamos con otro más. Este creo que no lo vamos a acabar hoy. Vamos a ver si se acaba o no se acaba, no lo sé. Invasión y metástasis. Se parecen, pero no son igual. Un tumor puede invadir, pero no dar metástasis. Ahora, obviamente, si hay metástasis, es que invadió. Eso sí es cierto. Pero invasión no es igual a metástasis. Ojo, mucho cuidado con eso. ¿Por qué son importantes? Porque son las causas más importantes de morbilidad y mortalidad en los pacientes con cáncer. Y son productos de una compleja interacción entre las células, la matriz extracelular y las células del estroma. Obviamente, lo primero es invasión. Y si fuera el caso, que no siempre, van luego las metástasis que ya hemos comentado. Aquí me voy a detener un poco, porque es muy importante. Y con eso vamos a terminar la clase. Nos quedan unos minutos nada más para enfatizarlo. Antes de entrar a esto, yo procuro tratar de ponernos en contexto de la importancia de las metástasis. Ustedes ya lo leyeron, ya saben que un paciente con metástasis en estadio 4, que el pronóstico es peor, que el tratamiento tiene que ser muy agresivo, no siempre funciona. Así que uno tiene que entender por qué las células metastásicas son tan agresivas.
Bueno, vamos a ir por partes. Lo primero, vamos a usar ejemplos que no son de medicina para que se ilustre la idea. Piensen ustedes en la célula metastásica como una persona que emigra de su lugar de origen. Piensen ustedes en estas gentes mexicanos, por ejemplo, que salen de su lugar natal. Tengo entendido que hay estados de la República que dan mucho emigrante a los Estados Unidos, son Oaxaca, Zacatecas, Michoacán, creo. Yucatán no se queda mal, hay muchísimo yucateco en Estados Unidos. Uno se pregunta en primer lugar, ¿por qué se van? Obviamente esperan una mejor vida allá. Digo, uno no deja su penthouse en Mérida ni su casa en la playa en Guaymitún para irse a buscar trabajo piscando algodón en California o en Texas, ¿no? ¿Qué sé yo? Evidentemente la situación de miseria que hay aquí para ellos y la mejor expectativa en otro lado los lleva a emigrar. Así que, primer punto, la célula va a emigrar porque el ambiente en el que está se lo favorece, vamos a decirlo de esa manera. Y el migrante humano va a migrar porque espera algo mejor en la vida. La siguiente cuestión es, ¿y quiénes emigran? Porque hay muchas personas que viven mal o que no tienen lo que quisieran, pero no todos se van. No todo el mundo toma sus maletas o agarra su morralito y se lanza a la aventura a ver cómo llega a Canadá o Estados Unidos o donde sea. Es difícil, ustedes han oído historias de terror sobre esta situación, por ejemplo los centroamericanos y no pocos mexicanos, ¿no? Que tienen que atravesar México, hay cosas muy espantosas en el camino. Y algo parecido pasa con la célula tumoral. Entonces quien se lanza sabe que va a pasar lo feo, gastar dinero, quizá tenga violencia, o sea, podría costarle la vida salir y llegar a otro sitio. Y aún si en el camino puede más o menos pasarla y llega al otro lugar, llega a Estados Unidos, por ejemplo, no quiere decir que lo va a pasar bien allá, porque está indocumentado. Lo agarra la migración, como dicen, la migra y se lo regresan a México sin contemplaciones. Así que llegar a Estados Unidos y establecerse está bastante complicado. La célula tumoral que sale del tumor original tiene que sobrevivir en la circulación. Y cuando llega a su destino, no a cualquier destino, los migrantes mexicanos nunca he oído que hagan cola para irse a Cuba, por ejemplo, a Venezuela, se van a Estados Unidos o a Canadá. Cuando llegan a su destino, la célula tumoral, repito, tiene un destino fijo que no depende de la célula. La célula tumoral tiene que establecerse y le va a costar trabajo establecerse. Otro ejemplo que suelo usar es el de los españoles que salieron de España, obviamente, y llegaron a México. Bueno, primero a Cuba, ya saben ustedes, ¿no? O a la española, allá en República Dominicana, y luego a Cuba, y de Cuba se vinieron para México. Cuando uno piensa en esas personas, híjole, tenían un carácter especial, sin la menor duda. Yo sí los admiro, a mí no me importan esas idioteces proindigenistas que son tan afectos acá en nuestro país. No cualquiera se lanza en un barquito allá, que parece un camaronero de los de ahora, para cruzar el Atlántico, sin la comida y sin una orientación adecuada, sin las medidas de seguridad que tenemos ahora. Mucha gente se moría en el viaje de enfermedades o se hundía el barco por una tormenta o lo que fuera. Era una aventura que podía costar la vida a muchos, y se le costó la vida a muchos. Entonces, no cualquier español se lanzaba a cruzar el mar y llegar a América, y aún llegando aquí, sobrevivir y salir adelante requería mucho esfuerzo. Y exactamente así es como le pasa a las células tumorales. Vamos a verlo acá en el dibujo. Tenemos en un epitelio, en este caso un carcinoma, que ha proliferado, es un carcinoma in situ. Luego, algunas células rompen la membrana basal y crecen en el tejido conectivo que está debajo del epitelio. Y entonces ya tenemos un carcinoma invasor. Hasta allá, invasor. Invadió, destruyó las células normales y ahí se quedó. Un grupito de estas células adquiere la capacidad de romper la pared del vaso sanguíneo, membrana basal, y pasar entre las células endoteliales y pasa a la circulación. Aquí viene otro punto, no es célula aislada. No existe en la vida real el One Army, ejército de un solo hombre. Ustedes habrán visto películas abominables como las de Rambo, ¿no? Rambo 2, por ejemplo. Él solito se acababa con medio ejército, ¿no? A pedradas y escupitazos, en fin, piquetes de ojos y demás. Mataba a 500 soldados rusos él solito. Eso son fantasías de Hollywood. En la vida real ocurre como con los News en su migración o
o los pingüinos, ¿no? Que en bola se van, sabiendo que quizá maten al de a la orilla de la manada, pero los de adentro van a sobrevivir. Así que las células tumorales marchan en forma de microémbolos tumorales. Y además envueltos con plaquetas. Así que de esa forma pueden ir sobrellevándola, porque en la sangre tienen el ambiente súper hostil de linfocitos T citotóxicos, de anticuerpos, complemento, células NK, entre lo que me acuerdo. Y estas están tras ellas. Y además están saliendo todo el tiempo. No van a creer que las células tumorales se escapan una de cuando en cuando, ¿no? Todo el tiempo, a partir de que el vaso sanguíneo produce el tumor produce vasos sanguíneos, las células tumorales están saliendo. Pero la inmensa mayoría, no sé cuántas, pero ustedes pueden decir así por inventar una cifra, una de cada 10.000 sobrevive. Las 9.999 restantes se mueren. Matazón de células tumorales. Pero eso es selección, porque la que sobrevivió y llegó era la más aguerrida, la más resistente, la más brava de las células tumorales. Ahí empiezan a darse una idea de por qué las metástasis son así. Entonces llegan a su destino, que está marcado. La célula tumoral está marcada para irse a cierto lugar. Recuerden que hay citocinas en las paredes de los vasos sanguíneos que marcan que esto es hígado, que esto es pulmones, que esto es etcétera. Y ahí se va la célula tumoral. Y se afinca, se pega, como el neutrófilo en la adhesión y demás, de la inflamación que vimos. Entonces el microémbolo se pega. Las células tumorales invaden de regreso la pared, o sea, del interior del vaso sanguíneo hacia afuera, y van a formar un nuevo tumor. Así que este grupo de células que formó la metástasis es un grupo de células seleccionado en el peor sentido de la palabra, porque son las células más resistentes, más agresivas, que crecen más rápido, que resisten más la quimioterapia y demás. Por eso se ha visto que las metástasis crecen más rápido, invaden más rápido, y son más resistentes al tratamiento, y en general al paciente le va mal. Esa es la idea fundamental aquí. Y son las 6:55, lo voy a dejar acá para que lo disfruten ustedes en la noción y para que se vayan quedando con esta idea. Y por eso también, insisto, tenemos que diagnosticar a los pacientes, bueno, es la intención, no siempre lo podemos hacer desgraciadamente, lo más temprano posible antes de que haya metástasis. Si lo conseguimos, la posibilidad de curación es muy, muy buena. Ya saben que si no lo conseguimos, el pronóstico es sombrío. Entonces, hasta aquí esta parte, continuaremos el próximo viernes. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Espero no haberlos atosigado demasiado. Nada. Todo bien, doctor. Bueno, si no hay preguntas, entonces lo voy a dejar aquí. Creo que estarán ya pensando en otra cosa después de casi 2 horas. Y nos vemos el próximo viernes. Voy a detener la grabación.